libros y les voy a volver a explicar la diferencia entre los últimos dos. De diferentes aspectos, habla de la gracia de Dios. Por ejemplo, ¿puede Dios poner una prueba mayor a la que podemos soportar? Definitivamente sí, acá explico el porqué. Ahí está Rebeca, lo estamos estudiando en la célula. ¿Qué te parece el libro? Empezamos a estudiarlo y hay una persona que nos está acompañando y realmente es un libro que Dios puede usar para que usted le enseñe a otros. Entonces, yo no me acuerdo quién me lo pidió. Acá los traje. Si se acuerda, ahí los tengo y me avisa. Si no, no hay problema. Pero vamos a orar. Señor, te agradecemos muchísimo en este momento porque tenemos tu palabra. Conocemos tu persona y confiamos que tu palabra va a hablar a cada uno de nosotros. Y te rogamos que lo hagas de forma muy personal en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero poner a prueba un poco la memoria de ustedes. Yo dije que a través del libro de Génesis se podían encontrar varias doctrinas. ¿Cuáles son? Fuerte, 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 porque se tiene que escuchar hasta en el video. ¿Cuáles son las doctrinas que podemos encontrar la primera mención en el libro de Génesis? Fuerte, Estrellita. Redención, dijo Estrellita. ¿Dijiste eso? Dijo redención, justificación, ya no puedo decir más nada. ¿Qué más? La salvación es la redención. Está perfecto, Anais. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra enseñanza? Una doctrina es una enseñanza y es una doctrina que se va desarrollando por toda la Biblia. ¿Qué otra cosa encontramos en el libro de Génesis? Redención, justificación, la gracia, la primera mención de la gracia. ¿Qué más? Dispensación no, porque la dispensación la vemos en toda la Biblia y está dispensación de la inocencia, pero lo vemos en toda la Biblia, pero que aparezca la raíz ahí, encontramos una promesa. ¿Una promesa para quién? ¿Para mí, para vos, para ellos, para nadie? Una promesa de doble cumplimiento, la promesa de Abraham. Ahora, ¿qué más encontramos? La depravación del hombre. El hombre pecador separado de Dios. Y vamos al capítulo 3, Génesis 3, veo que ahí están poniendo la lámina, entonces está bien. Es cómico porque presentación, lámina, si habla con un argentino y dice, poné la placa. Placa, parece placa radiográfica, pero sí es placa. Entonces, si alguien quiere después las placas, está bien. Empezamos viendo del versículo 1 al versículo 6, y simplemente no lo vamos a estudiar, lo vamos a repasar porque hoy vamos a terminar con el capítulo 3, cómo el diablo toma la palabra de Dios y la va haciendo relativa, y había una conversación entre el versículo 1 y el versículo 6 entre Eva y Satanás, y vemos que en el versículo 16 del capítulo 2, Dios le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero vamos al capítulo 3 y resulta que le agregan una parte. Entonces ahí vemos cómo a veces podemos mirar la Biblia y tomar cosas que no están ahí y creer que son nuestras. Vimos también en el versículo 6 cómo hace una sorprendente presentación. ¿Quién la hace? Satanás, encarnado como ¿qué se disfrazó Satanás, para usar la palabra disfraz? Como serpiente. Ahora, Satanás era un ángel con todos los poderes, pero cayó del cielo por su propio orgullo. Pero acá lo vemos disfrazado, y el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los elegidos. Por eso racionaliza la Biblia. Y vemos la conversación que Eva tiene con Satanás. Ahora, mirando esa conversación dijimos algunas cosas. En primer lugar, el fruto era codiciable, lo vio y le gustó. Pero después despertó los sentidos emocionales y después tomó y lo dio a su marido. Hicimos una comparación de Génesis 3 a 1 Juan capítulo 2, ¿se acuerdan?
Ustedes digan que sí, así yo soy feliz y creo que me prestan atención. Hicimos una comparación de Génesis 3 a 1 Juan, ¿verdad que sí? No sean mentirosos, si no se acuerdan. Sí, vamos. A ver, en Génesis 3 decía, es bueno para comer. ¿Qué era bueno para comer? El árbol. Y en 1 Juan dice, los deseos de la carne. En Génesis 3 dice, es agradable a los ojos. Y en 1 Juan dice, los deseos de los ojos. En Génesis 3 dice, codiciable para alcanzar sabiduría. En 1 Juan dice, la vanagloria de la vida. Y acá está el cuento de muchos cristianos. ¡Qué bendición! Esto sí es bueno. ¿No le llaman bendición a lo que Dios le llama? No le llaman bendición a lo que Dios llama pecado. Que te guste no quiere decir que te bendiga. Lo que pasa es que usamos muy mal la palabra bendición, porque cuando alguien no sabe qué decir, ¿qué dice? Dios te bendiga, es una bendición estar juntos y qué bendición, qué bendito Dios. No saben qué decir, entonces inventan. No. Use la palabra como tiene que usar. Y vimos después que Eva come, se lo da a su marido, y voy por donde dice condenación, versículo 7 al 19, Andrés. Sí, al 19. Vemos que Eva come, se lo da a su marido, y el marido comió voluntariamente. Ahora, acá hay algo que necesitamos entender perfectamente. Versículo 6 dice que Eva vio todo eso y se lo da a su marido. ¿Para quién fue el mandato? Para Adán. O sea que Adán conocía de boca del Señor lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Eva fue engañada. Adán no tiene excusa. Ahora, ¿Adán se tiene que hacer responsable? Sí. Pero nosotros, ¿conocemos la palabra de Dios? Sí. Si decimos ser salvos, hemos leído la Biblia. Si leemos la Biblia, sabemos lo que la Biblia dice. Así que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿De quién es la responsabilidad cada vez que usted y yo pecamos después de leer la Biblia? Suena a chiste, pero es cierto. Acá están 3 personas echándole la culpa a Satanás, y Satanás se esconde. Otra vez me van a culpar, porque siempre es que el diablo me tentó. El diablo puede tentarte, pero vos podés decir no. Y a partir del versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que puedo preguntarme, ¿ellos no conocían la voz de Dios? ¿Y por qué les llamó la atención? Porque hay pecado. Nosotros tenemos un árbitro en nuestra vida que es la conciencia, y cada vez que pecamos, eso está mal, y la conciencia te avisa. No es sorpresa, Dios no estaba jugando a la escondida. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. No. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Eva, pero les pregunta dónde están. ¿Por qué? ¿Cómo? Antes teníamos una buena relación y ahora se esconden. La consecuencia del pecado es la condenación. Y la condenación es la separación eterna de Dios. Y fíjense, si lo quieren leer conmigo, de inmediato suceden algunas cosas. Y cosas que son trascendentes hasta el día de hoy. Los ojos fueron abiertos. Ahora, que los ojos sean abiertos, podían ver el bien y podían ver el mal, pero habían perdido la inocencia, habían perdido la relación que ellos mantenían con Dios. Y ese pecado fue pasando a todos nosotros. Ahora, antes podían mirar y tener gozo, ahora miraban y tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque había pecado. El pecado siempre es contra Dios y siempre trae vergüenza propia y a los que me rodean. El pecado le quitó el gozo, no dejó que disfruten ese gozo,
Tenían a Dios, sí, pero lo habían alejado. El pecado trajo vergüenza y no podían mirarlo. Y permítame un ejemplo. Estaba en un momento uno de los discípulos, a ver si ustedes saben quién es, y le dijo: Señor, mi vida voy a poner por ti, me comí la R, mi vida voy a poner por ti. Un tiempito después, estaba calentándose las manos, ¿lo conocés? No tengo idea quién es, No, vos sos uno de ellos, no tengo idea quién es. Y en eso pasa el Señor y lo mira. ¿De quién estoy hablando? De Pedro. ¿Nunca te sentiste como Pedro? Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y justo llegó el momento donde, esto es mío. Bueno, Pedro miró a Jesús, Jesús miró a Pedro, se cruzaron las miradas. Y yo no tengo duda que Pedro sentía una mirada condenatoria, pero Jesús estaba haciendo una mirada compasiva. Es que nosotros siempre creemos que nos van a condenar. Jesús tenía una mirada compasiva, y en esa mirada compasiva fue una mirada correctora. ¿Por qué? Lo enderezó y vemos a un Pedro diferente. Pero claro que Pedro tenía vergüenza. ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Podés mirar a los ojos a alguien que defraudás? Entonces, cada vez que pecamos, ¿cómo hacemos para ir cara a cara con el Salvador? Se pierde la inocencia, se pierde la pureza y aparece ¿qué? El sentido de culpa. El sentido de culpa. Ahora, después dice que se miran el uno al otro, para calmar la vergüenza se visten. ¿Con qué se visten? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Pero antes de eso se habían vestido. ¿Con qué se vistieron? ¿Con hojas de qué? De higuera. ¿Y qué se hicieron? Menos mal que no había viento. Cada uno entiende lo que quiera. Hojas de higuera. ¿Qué aplicación le podemos dar a las hojas de higuera? Las hojas de higuera, si hay viento, se le volaban, quedaban desnuditos otra vez. Es la religión. Es la primera mención que yo veo en la Biblia de religión. ¿Por qué? Porque la religión, o religar, es el intento de esconderse de Dios a través de lo que yo puedo hacer. Y ellos intentaron hacer algo. Así como hay gente que trata de agradar a Dios por sus buenas obras, hicieron hojas de higuera y se taparon porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Acá lo dice. Y no hay nada que Adán y Eva podían hacer para estar totalmente limpios delante de Dios. Es la primera mención de religión y es la primera vez que yo veo tan claro en la Biblia cómo los cristianos, una vez que son salvos, tratan de hacer cosas para agradar a Dios, no entendiendo que ya le agradan y que tienen que vivir diferente, que tenemos que vivir diferente. Ahora, siga mirando conmigo, porque las hojas de higuera, dice atrás, no tapaban su conciencia. Claro que no. Usted puede hacer todas las buenas obras que quiera, puede poner todo el dinero que quiera, puede caminar todos los kilómetros que quiera, pero el sentimiento de culpa no cambia hasta que no es perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. No podían huir de Dios. Salmo 139. ¿Se acuerdan la pintura hermosa que hace el salmista? Hablando de la grandeza de Dios, de la omnisciencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subís al cielo, acá estoy. Si voy a lo más bajo, acá estoy. En todo lugar está Dios. No había manera que puedan esconderse de Dios, ¿o sí? Y sin duda alguna, todos los que estamos acá en algún momento quisimos, como la tortuga, meter la cabeza adentro y escondernos de Dios, porque nos dimos cuenta de nuestra desnudez. Entonces, las hojas de higuera no van. Y otra vez, después de eso viene: Adán, ¿dónde estás? Cuando yo leí esto el otro día, vino a mi mente situaciones que yo pasé, pecado, y que yo quería esconderme de Dios,
y escuchaba la voz de Dios que decía, ¿dónde estás? Y yo, acá estoy, tratando de esconderme de Dios. No hay manera. ¿Por qué? Y porque Dios no estaba buscando conocer lo que había pasado. Estaba buscando una confesión honesta. Algo que realmente nosotros a veces no hacemos. Cuando pensamos en la confesión, no es simplemente decir, mira, hay gente que, con todo el respeto, si usted lo hace, está bien, para usted, para mí no. Hay gente que ora así, Señor, te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Eso y rezar el Ave María es lo mismo. La confesión viene de dos palabras que cuando las unimos es ponerme en el lugar de Dios y sentir lo que Dios siente, es una confesión honesta. Ahora, si yo le confieso mi pecado a Dios, pero dañé a David, tengo que hablar con David. Es una confesión honesta, es un círculo completo. Y es lo que Dios estaba buscando. Dios no estaba preguntando qué pasó, estaba buscando que descubran su corazón, reconozcan su pecado y confiesen. Y definitivamente siempre van a encontrar el perdón de Dios. Ahora, ¿qué es la respuesta? La mujer que me diste. Siempre le echamos la culpa a otro. Ah, no, la mujer, la serpiente. ¿A quién más le vamos a echar la culpa? Adán se excusa y transfiere la culpa ¿a quién? A Eva. Eva hace lo mismo y culpa a la serpiente. ¿Y la serpiente a quién le va a echar la culpa? Ah, sí, lo que pasa es que me echaron del departamento que tenía y ya. Cuando pensamos en el psicoanálisis freudiano, se entiende por proyección el mecanismo de defensa en el que el impulso, sentimiento y deseos propios se atribuyen a otro objeto, persona, fenómeno o cosa extrema. Y miro para allá y tengo una psicóloga, ¿y qué estoy diciendo? Hablando de psicología, sí, siempre la psicología te enseña que la culpa la tiene alguien más. Yo soy responsable de mi pecado. Nadie más. Adán fue responsable de su pecado, pagó la consecuencia y la pagamos todos. Usted y yo somos responsables de cada cosa que hacemos. No puedo pensar, esto me está sucediendo porque el contexto de vida que tuve me llevó a pecar. El contexto de vida de Adán fue perfecto. ¿O no? Igual pecó. Porque la desobediencia está en el corazón del hombre. Es interesante mirar toda la Biblia. Cuando vas al milenio, ves que Satanás está atado por 1000 años. No hay presencia de pecado, pero pecan los que entran, los que son nacidos ahí. ¿Por qué pecan? Porque el pecado está en el corazón del hombre. Ahora llegamos al versículo 14. Después que Dios los confronta y le dice, ¿pero qué hiciste? En el versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue haciendo una hermosa promesa. Ahora, además del cambio climático que ocurrió, además del cambio en el corazón, lo penoso que es la vergüenza, la conciencia limpia que estaba sucia, hubo consecuencias en el mundo. El mundo nunca fue el mismo, porque era un mundo perfecto, donde Dios había dicho, y todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Crea el cielo, la tierra, los animales, el hombre, la mujer, y todo era bueno en gran manera. Y la serpiente fue maldecida, comenzó a andar arrastrándose sobre su pecho y a prestarse como instrumento para pecado. Las serpientes son hermosas. Yo no sé si a usted le gusta o no. ¿A todos nos impresionan un poco? Sí, un poco. Pero ir a ver un vidrio lleno de serpientes y ver esos colores que tienen atractivos es hermoso. Feo sería que se rompa el vidrio. Pero verlo sí. Ahora, hace otra promesa, que también es consecuencia de pecado. ¿La mujer va a tener hijos? Sí, pero con dolor. A pesar de la metodología actual. Me decía una de mis hijas el otro día que en este momento, no sé aquí en Costa Rica, en Argentina le preguntan a la mujer, ¿quiere cesárea o parto natural?
Acá también. Y la mujer que dice, cesárea, no se da cuenta en el problema que se está metiendo físicamente si llega a tener 2 o 3 hijos seguidos. Bueno, hoy nadie quiere tener 3 hijos, compran 3 gatos. Pero están tratando de evitar lo que Dios dijo que iba a suceder. Claro, el parto es un milagro, es interesantísimo. No sé si usted pudo asistir a un parto, pero ve a la mujer gritando y después disfrutando de gozo. ¿Por qué? Porque es el fruto de su vientre que está saliendo. Pero es parte del milagro de Dios, pero también es parte de lo que tenía que suceder. Ahora, después que sucede eso, y le dijo que darás a luz, dice, tu deseo será para tu marido. Y esa parte sí que no le gusta a la mujer. El esposo es la cabeza del hogar, ¿así? Pero yo voy a hacer el cuello. Está bien, hermana, está bien, mujer, sea el cuello. Pero cuando tengo un marido frustrado, cuando usted no se sienta segura, no, porque no tiene un marido satisfecho, es porque no siguió el orden de Dios. Ah, no, pero Dios es un machista, me dijo alguien. ¿Cómo va a ser eso? No, Dios es un Dios de orden. Bajo ningún punto de vista Dios va a justificar el movimiento ni machista ni feminista. Pero si no hubiera habido pecado, no existe ese orden. La intromisión del pecado hizo que sea imprescindible resolver las continuas diferencias que van apareciendo. Y somos diferentes hombres y mujeres. El hombre y la mujer somos iguales ante Dios, pero totalmente desiguales entre nosotros mismos, por eso nos complementamos. Al ser 2 polos opuestos nos necesitamos y nos tenemos que respetar. Hay un libro que les recomiendo leer a cada matrimonio, se llama Amor y Respeto. Tiene mucho, pero la base es lo que Dios creó, el orden de Dios, cómo lo estableció, y mi responsabilidad, cómo amar a Adri para conseguir que Adri me respete. Si yo no la amo, ella no me respeta. Si ella no me respeta, yo no la amo, y el círculo es completo. Pero es el orden de Dios. Y déjeme decirle algo extra. Cuando la mujer llena del Espíritu Santo y el hombre lleno del Espíritu Santo se someten a Dios, el caminar juntos es un deleite. El problema está cuando no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, también le dice al hombre, vas a tener que trabajar. ¿Cómo? ¿Antes no trabajaba? Claro que tenía que trabajar. Lo que pasa es que ahora el trabajo iba a ser doloroso, iba a costar. El hombre que tendrá que trabajar hasta muchas horas por día y transpirar por su trabajo. Claro, cambió la situación. Estos son inventos míos, pero me imagino a Adán en el huerto tomando mate, viendo los animalitos y poniéndole nombre y rascando así porque no tenía mucho que hacer. Y de golpe, bueno, la culpa la tuvo la decisión que tomó. Entre paréntesis, ¿se da cuenta que cada una de nuestras decisiones paga una consecuencia? No le echemos la culpa a Dios cuando somos nosotros. Ahora, alguien me dijo, el trabajo es salud. ¿Saben qué le contesté yo? Que trabajen los enfermos. Yo no quiero trabajar. Yo quiero plata. No, el trabajo es bueno. Dios hizo 8 horas para descansar, 8 horas para recrearme, 8 horas para trabajar. ¿Qué es malo? Malo es trabajar en exceso. Y peor es no trabajar. El que no trabaja no come. Trabajar en exceso sí. Si pensás que todo se compra con plata y vas a trabajar 15 horas por día y vas a sacrificar tu familia, tu tiempo personal con Dios, tu tiempo personal de ocio, ahí está mal, porque cambiaste prioridades. Pero el trabajo está bien. El trabajo no es un castigo. Pero el trabajo hoy implica esfuerzo, implica dedicación. Y también le dice al hombre, como en ese mismo momento muere el hombre físicamente y muere espiritualmente separado de Dios, físicamente, ¿de dónde salió el hombre? De la tierra. ¿A dónde vuelve el hombre? A la tierra, a la tierra. Así que acá hay otro principio que tenemos que entender. El hombre muere físicamente, muere espiritualmente. Y queda muerto por su delito y por su pecado que arrastra desde ese momento hasta que se reconcilia con el Señor. Pero o muere 2 veces o nace 2 veces. El que nace 2 veces, los que somos salvos, no morimos, porque volvimos a nacer en Cristo. Pero el que no nace 2 veces, nunca verá al Señor.
Llegando al versículo 20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Acá tenemos que ver que la condenación no termina con la vida del hombre cuando vuelve al polvo, sino que es separado totalmente por la eternidad. Y esto grabémoslo. ¿Por qué? Porque cada persona que no recibe a Jesús no tiene esperanza. Es muy fácil venir un domingo a congregarse, a jugar a la iglesia y el lunes no predicar el evangelio a nadie. La gente se está yendo al infierno. Y si usted mira los acontecimientos mundiales, no hace falta ninguna señal ni ninguna profecía por cumplirse para que venga el rapto de la iglesia. Pero para la segunda venida, todo está sucediendo. Ahora, aquí aparece la primera promesa de un ser que naciendo de una simiente, me refiero a Jesús, de la simiente de la mujer, iba a ser la solución para todo. Es la primera promesa que se llama, le dicen protoevangelio, es la primera promesa en el versículo que aparece que Jesús iba a ser la solución para todo. Y voy a compartir algunas cosas, en algo estoy yendo rápido, en otras no, porque lo hemos visto mucho, pero fíjense, primero, a ver si vamos bien, no, pasate una más. Como símbolo de la futura sangre derramada de Cristo, tuvieron que morir inocentes animalitos con cuya piel Dios vistió al hombre para cubrir su vergüenza. ¿Qué murieron? Animalitos. ¿Qué pasó con esos animales? ¿Qué hizo Dios? No vemos nosotros el sacrificio matando a Dios, que Dios mete a los animales, pero vemos que los viste con pieles. Para que haya pieles tuvo que haber derramamiento de sangre. Y la Biblia, por toda la Biblia, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pensando en lo que Cristo iba a hacer, derrama sangre de animales inocentes, animales puros, y toma la piel y viste al hombre. ¿Cómo se llama eso? ¿O qué doctrina es esa? Recién la dijeron. Nosotros, los que somos salvos, somos revestidos, por consecuencia somos justificados. Las hojas de higuera no lo pudieron justificar, pero Dios los vistió como símbolo del que había de venir, como símbolo de Cristo. Obviamente después hubo un cordero sin mancha y sin contaminación, pero en este momento Dios no los dejó a la deriva. Antes de sacarlo del huerto le dio la solución. Puso túnicas de pieles y los vistió. Y después los sacó del huerto. Cuando nosotros fuimos salvos, no por lo que hicimos, sino por lo que Dios hizo, hubo sangre, hubo un cordero que fue sacrificado y somos revestidos por Cristo. Ahora, ¿fueron sacados del huerto? Sí. ¿Podían volver? No. ¿Por qué? Porque estaba cerrado, no podían volver, estaba cerrado. Nosotros fuimos separados de la presencia de Dios y la única manera de volver a Dios, ¿cuál es? Cristo. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo mediador y un solo Dios que se llama Cristo. Porque hay un solo nombre bajo el cielo, bajo los hombres en que podamos ser salvos, Jesús. Entonces nadie puede volver por su religión, por sus méritos o por lo que sea. Estaba cerrado. Y Dios les dice, ahora el hombre será plural, como uno de nosotros. Va a conocer el bien y el mal y estamos pagando la consecuencia por eso, porque se perdió la inocencia. Y lamentablemente el conocimiento del hombre fue a través de la experiencia. Hay dos formas de aprender. ¿Por consejo o por experiencia? ¿Cuál prefiere? Qué triste, porque la mayoría prefiere por experiencia. La Biblia te da el consejo para vivir la vida cristiana a plenitud en Cristo. Pero yo lo hago a mi manera.
Bueno, hacelo a tu manera. Porque dentro de las cosas que Dios nos dio libertad. Y la usamos mal. Y lo vemos en Génesis y lo veremos en nuestras propias vidas. Usando mal la libertad. Ahora, vaya conmigo por favor a 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver algunos versículos. Quiero que usted entienda, por lo menos rápido, que en el Nuevo Testamento habla de este evento, muestra los pasajes y no hay forma de negar la existencia histórica de lo que sucedió con Adán, con Eva, cómo la caída afectó y todas las doctrinas fundamentales están ahí, pero nosotros fuimos afectados. 11:3 de 2 Corintios dice el apóstol Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo era conocedor de las Escrituras y dice, la serpiente engañó y hoy el diablo quiere seguir engañando. Hoy el diablo pone muchas cosas que son normales. No. Lo que no es natural no es normal. Tenemos que decir sí o no. No existe el ni. Por quedar bien siempre decimos, bueno, esto es relativo. Nada es relativo. ¿Es blanco o es negro? Creo que se entiende con todo lo que estamos viviendo. Ahora, qué triste, porque vemos continuamente cómo somos acechados por eso. Les cuento algo que me acabo de acordar. Estaba en una zapatería, ahora que viajé, y resulta que me gustan unas tenis que estaban ahí, de las que yo uso, que son para pie diabético, y me gustan, pero claro, como yo no hablo inglés, yo dije lo que me gustaba y le pedí a la chica, vaya a saber lo que me entendió la chica, pero me trajo unas tenis y cuando me las pruebo me quedaban chicas, me gustaban pero me quedaban mal, no me gustaba cómo me quedaban. Claro, en lugar de decir men, dije man o algo así, pero hombre y mujer se parecen. Entonces la chica, cuando me atiende, yo le pido las zapatillas que quería, ella entendió, yo le pregunté si era para hombre o para mujer, ella me entendió para mujer, me pongo las tenis, viene Adri, viene la otra señora que sí hablaba inglés, me dice, ¿qué haces acá? Es para mujeres, ¿sabe cómo salir de ahí, no? La chica dijo, es que de acuerdo a cómo usted se sienta. ¿Cómo me sienta? No es como me siente, es como Dios me hizo. Ahí me di cuenta lo importante que es el inglés. Porque se parece mucho, men o mam, o como sea. Pero si yo me guío por esa persona que me estaba atendiendo, como yo me siento, así tengo que vivir. Yo no soy no binario, soy macho. Y no por tener pelo blanco, sino porque Dios macho y hembra me hizo. Ahora, 1 Timoteo 2:14. Me acuerdo cuando llegué a Costa Rica, en Argentina no se usa el término macho para los rubios, y alguien me dice, usted es medio macho. No, yo soy bien macho, le dije. Y no entendía que macho le dicen a quién acá, a los de pelo rubio. En Argentina macho le dicen al hombre. Así que nunca le digan medio macho en Argentina porque le va a ir mal. 1 Timoteo 2:14. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. La engañada fue, ¿quién? Eva. Otra vez, Adán pecó porque quiso, y usted y yo, en este momento, cada vez que pequemos, lo hacemos porque se nos da la regalada gana. El apóstol Santiago lo explica muy bien. De nuestro interior, de nuestra concupiscencia, tenemos el deseo y podemos decirle sí o decirle no. Pero tenemos una promesa. Fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados en cuanto a pecar, no en cuanto a prueba, más de lo que nosotros podamos resistir. Que nos da juntamente con la tentación la salida. Ahora, Romanos capítulo 5. Versículo 12,
Por tanto, como el pecado entró al mundo por un... ¿Cómo? ¿No fue por Eva? Y dice, hombre acá, ¿por qué me echan la culpa? Porque el hombre es la corona de la creación, fue formado primero, era responsable y hizo lo que quiso. Entonces pagamos la consecuencia. Por el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado que entra, la muerte. Y la muerte pasa a todos los hombres, no hay distinción. ¿A qué muerte se refiere aquí? Espiritual y física. Todo el hombre tiene que morir. Todos los que estamos acá, me acuerdo que estaba en un velorio una vez y dije, ¿quién va a ser el próximo que va a estar acá? Y me olvidé y señalé así, una señora casi se me infarta, le tenía miedo a la muerte. Pero usted puede ser el próximo hoy. Si se muere, no me eche la culpa. Le tenemos miedo a la muerte. Cuando en realidad deberíamos decir, si me muero me voy al cielo. A disfrutar de la presencia de Dios. Pero es muerte física y muerte espiritual. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y se refiere a las personas que no conocen a Jesús. Muerte física y después el juicio. Los que ya conocimos a Jesús, vamos a la presencia de Dios de una vez. Versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y qué bueno pensar y ver esto, porque me trae responsabilidad, pero me trae un refrigerio a mi vida. ¿Por qué? Sé que todo el que no tiene a Cristo está muerto, pero también sé que por la obediencia de un hombre, Jesús, yo puedo ser declarado justo. Cuando volvemos al capítulo 3 de Génesis, vemos que después Dios echa al hombre, lo pone lejos y no le va a permitir entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre se reconcilie con Dios. Entonces, todos los que estamos acá tenemos que pensar en algo. En Adán todos morimos. Fuimos constituidos pecadores. La paga del pecado es la muerte. Dice Raúl, yo sé eso de memoria. Perfecto. La paga del pecado es la muerte. Todos vamos a morir físicamente, pero todos ya estamos muertos ya están muertos espiritualmente si no nacieron de nuevo. La pregunta es, ¿nació de nuevo? ¿Es una rutina venir a la iglesia? ¿O es un regocijo el día de hoy saber que si usted muere va a la presencia de Dios? Génesis tiene mucho y vamos a seguir, pero el capítulo 3 nos enseña muchas cosas. Y la más linda es la libertad que nosotros podemos tener y cómo la vamos a usar, ¿bien o mal? ¿Vamos a orar? Señor, quiero darte gracias en este día porque tenemos tu palabra. Y Señor, te ruego que cada uno podamos mirar tu palabra